Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a principiar de una vez ahorita mismo, sin más tarde de tiempo, a continuar y esperamos terminar esta pequeña serie que empezamos a platicar, a compartir hace ya son 3 semanas. Y el título, el tema de este sermón, de esta serie, de esta plática, se trata del tema de alcanzar la plenitud de Cristo. Alcanzar la plenitud de Cristo. El desafío para nosotros siempre para principiar era sencillamente el pensamiento de pensar que nosotros somos capaces de entender, de alcanzar una medida sobreabundante del Señor. Conociendo que somos gentes limitadas, nuestras mentes, nuestros corazones, estos vasos de polvo que somos, para poder alcanzar a la medida, la plenitud de un Dios grandísimo. ¿Cuántos saben que Dios es bien grande? Un Dios tan grande que en su mano contiene el universo y más. Amén. Uno se imagina que hay un universo, pero quizás haya muchos, porque su mano es tan grande para sostener todo lo que existe. Amén. Amén. Y hemos estado hablando de alcanzar la plenitud de Cristo. Y hemos platicado tanto, les voy a dar un repase esta mañana para ya terminar esta mañana. Y recordarles que de nosotros alcanzar la plenitud de Cristo es voluntad de Dios. Leímos en Romanos capítulo 8, verso 29, nomás para recordarles, ahí en esa palabra nos dice que somos predestinados, que el Señor ha preplanado nuestras vidas para venir al conocimiento y venir a poder ser, ¿cómo se dice? Representantes a su Hijo Jesús. Ser creados a la imagen de Él, o sea, poder demostrarlo con nuestras vidas. Así es que es voluntad de Él. Sabemos que lo necesitamos nosotros mismos. Les he preguntado varias veces de este púlpito, ¿cuántos tenemos ganas y tenemos lugar para Cristo más en nuestras vidas? Y hemos levantado nuestras manos, ¿verdad que sí? Así es que nosotros también sabemos que en este mundo quebrantado en el cual vivimos, lo que necesitamos más, y aún el mundo mismo lo sabe, lo que necesitamos más de nosotros es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo. Dijo: es necesario que yo mengüe, que yo sea menos y que Él crezca en mi vida. Amén. Y el mundo sabe eso, sabe que las condiciones que esta sociedad está, este mundo entero, como está dando vuelta, y la inmoralidad y el pecado y el crimen y tantas cosas que están sucediendo, la incredulidad que se está levantando bastante fuerte. Todos sabemos que necesitamos más de Cristo. Y por eso nos interesa este tema, porque tenemos ese deseo de conocerle más y conocerle tanto y cuanto podamos hasta que lo veamos cara a cara. Amén. Aprendimos principios estas últimas semanas, y les voy a recordar rápidamente. Si usted no las tiene, quizás no estaba aquí, puede escribirlas. Pero el primer principio que cubrimos fue: para poder conocer la plenitud o alcanzar la plenitud de Cristo, hay que saber priorizar. Hay que ser una persona de prioridades. Saber medir lo que es importante y lo que no es en nuestras propias vidas, sabiendo que podemos alcanzar muchas cosas. Vivimos ocupados, hay mucho lugar en nuestras vidas para ocuparnos. Pero no, aunque todas las cosas quizás sean permitidas, pero dice la palabra que no todas las cosas son beneficiosas. Hay cosas que podemos tener, pero hay cosas que no necesitamos que tener. Hay cosas que podemos abrazar y involucrar en nuestras vidas, pero realmente hay cosas que no son necesarias, que vienen más estorbando a las cosas importantes de nuestras vidas. Hablando del apóstol Pablo, y leímos de Filipenses capítulo 3, como él consideraba las cosas exteriores de su vida aún como basura. Él miraba todo lo que estaba fuera de ese círculo de que él tenía en Cristo. Lo demás salía, como dicen aquí en el valle, salía sobrando. No era necesario, era bueno tenerlo, qué bueno alcanzarlo, qué bueno poder tener estas cosas, pero necesario antes de Cristo, nunca.
Es importante y es un desafío, especialmente para aquel que le gustan las cosas. Hay gente que, hermanos, para saciar su corazón en las mañanas hay que ir a comprar algo. Cuando uno anda deprimido, esas tarjetas de plástico que tenemos, o uno va y se alivia, es un medicamento, ir a la tienda y comprarse un vestido, un pantalón, una cosa, algo para llenar ese hueco en el corazón. Hay gente muy atenta, muy adicta a tener cosas, y a veces tenemos mucho, amén, que viene más estorbando que trayendo beneficio. Me da risa porque ya les platiqué quizás muchas veces, pero mi esposa y yo manejando por la ciudad vemos y ella mencionaba una ocasión que cómo estaba la economía caída y cómo estaban batallando ahora, y que de esta administración quizás esto y lo otro, estamos más caro ya esto y cuánto. Y dije, fíjate, es cierto, la gente se queja de todo, pero fíjate que los edificios que se están edificando más aquí en este valle pobre, diga pobre, este valle muy pobre, son los edificios para guardar lo extra, son los storages. Se ha visto en las esquinas los miles de pies cuadrados, más grande que la iglesia, que se han puesto para que la gente alce lo que le sobra en su casa. Voy a tomar, si caso, solo que viva en un apartamento, pero aún en un apartamento puedes poner una cosita ahí atrás. Pero en las casas todos tienen su cuarto extra. ¿Para qué? Para echar todo lo demás. Cosas que nunca vas a ver jamás, que ni sabes ni te acuerdas que lo tienes. Amén. Y después decimos, ay, cómo nos faltan las cosas. Podemos llenar nuestras vidas de mucho, pero aquí nos estamos aprendiendo, hermanos, que para recibir la plenitud de Cristo hay que saber priorizar. Hay cosas en nuestras vidas que podemos atender porque tenemos tiempo, pero cuando estorba en nuestra búsqueda del Señor, eso sale sobrando. Eso aprendimos. El siguiente principio era aprender a depender o confiar en Él. En saber que Él puede solucionar las cosas en nuestras vidas. Él es el que tiene el plan para nosotros. Es soberano Él, tiene soberanía Él sobre nuestras vidas. Por eso dijo por el profeta Jeremías: yo conozco los planes que tengo hacia vosotros. Yo sé lo que quiero hacer. Todo lo que hemos leído de acuerdo con esta serie de cual estamos hablando, se trata de que Dios ya sabe lo que Él quiere de nosotros. Él ya planificó todo antemano. Tu vida no es un error. Tu vida es para que camine conforme al plan que Dios tiene para ti. Y hay que aprender eso. Hay que aprender, hermanos, de poder enfocar nuestros ojos más en el plan de Dios que en los propios planes del hombre. Amén. Pues dice la palabra que son muchos los pensamientos del hombre. Muchos. Y a veces los pensamientos, dice la palabra, que piensa uno que son buenos, pero al final son caminos de muerte. Amén. Eso lo tenemos por experiencia. Y no necesariamente puede ser muerte física, pero a veces, hermanos, cuando hacemos planes, nos entracalamos en pagos que no necesitamos. Amén. Mientras que no sigamos la guianza del Señor, vamos y compramos algo que no necesitamos y estamos hasta acá, sin oración, sin dirección, sin plan de Dios. Y cosas así, tanto cosas importantes como matrimonio, los jóvenes, tantas cosas como planificar geográficamente dónde ibas a vivir, cualquier cosa. Las cosas son importantes en enfocarse en Dios, porque Dios es el que tiene el plan perfecto para nosotros. Aprendimos de eso también. Aprendimos como el tercer principio era buscar y reconocer el poder de Dios. Y eso es un desafío para nosotros, hermanos. Dice Filipenses 3:10, el apóstol hablando, dice: no somos competentes nosotros mismos. Eso nos desafía a nosotros, hermanos, hombres que todo podemos. Es que tenemos límites. Hay cosas, hermano, que no podemos hacer yo y tú. Amén. Hay cosas que yo y usted no podemos alcanzar. Oh, yo puedo hacer lo que se ve, échame lo que se venga. No es para tanto. Quizás si estás edificando una casita para el
El Firulais a lo mejor que sí. Pero en las cosas importantes espirituales, ahí llega limitado el hombre. No hay nada que podemos hacer por nuestra propia fuerza para poder alcanzar al cielo. No podemos hacer nada personalmente nosotros como para traer fruto al Señor. No podemos hacer nada en nuestra propia fuerza, competente nosotros mismos en poder producir algo positivo para Dios o para nuestras vidas. Hay que confiar en el poder de Dios. El apóstol Pablo, hablando en estas cartas, hablaba, hermanos, con un pueblo salvo que venía a conocer a Jesucristo por medio de su ministerio. Yo le estoy hablando como hijos míos, porque ustedes son hijos espirituales míos. Vinieron a creer y crecer en el Señor porque fuimos efectivos en nuestra obra. Pero lo que hicimos nosotros no nos damos la gloria, porque nunca lo hubiésemos hecho prosperadamente si no fuera sido por el poder de Dios. Eso es importante, porque a todos nos gusta, hermanos, que nuestro nombre esté en luces altas. Cuando se trata, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién edificó la iglesia? Que le gusta que lo jacten a una persona. Pero la verdad, hermanos, que toda honra y toda gloria se la merece el único que nos da la fuerza para ser competentes. Amén. La gloria para nosotros nada, toda la honra y la gloria para el Señor. Eso aprendimos también, es un principio muy importante porque tiene que ver mucho con el egoísmo, con el yo puedo todo. La actitud que existe mucho, autosuficiencia que existe mucho aquí en esta sociedad, en este mundo desde el principio. Y por último hablamos la semana pasada la importancia de unirse uno a la fuerza laboral. Eso es empezar a trabajar para el Señor, empezar a involucrarte en las cosas de Dios. Estoy muy agradecido con el Señor porque este mensaje, esta palabra alcanzó ciertos corazones en la iglesia que me hablan mi staff, los hermanos que trabajan conmigo aquí, en como varios hermanos de la iglesia fueron a decirles: hermano, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Hay un lugar aquí donde yo pueda servir al Señor. Y ya van a poderse trabajar, les van a dar un entrenamiento, les van a dar las reglas de cómo funcionamos aquí, cómo hacemos las cosas, y vamos a tener más gente trabajando. Pero entiéndame esto, aunque eso es bien importante, a mí me gustaría que todos nosotros estuviésemos trabajando aquí en la iglesia, que estuviésemos trabajando en la labor del Señor. Porque aquí en este lugar hay evangelistas, hermanos, hay maestros, hay cantantes, hay músicos, hay ujieres, hay aquellos que saben recibir gente, hay gente que sabe aconsejar. Aquí tenemos, hermanos, la unidad del pueblo que es diversa, pero viene todo talento. Eso es ustedes, estoy hablando de ustedes. Me gustaría verlos a todos trabajando. Yo sé que al Señor también. Pero este principio les traje una parte muy diferente en respeto a trabajar con Él. Hay un beneficio grande cuando trabajas junto a alguien, y lo mencioné la semana pasada. Les hablé cómo era importante, hermanos, entender que hay gente que usted ha trabajado en su labor, si ha sido su carrera larga en un lugar particular, donde usted conoce a ese empleado que trabaja con usted más que a una persona que no trabaja con usted afuera de la casa. Hay gente que usted puede ver porque ha trabajado con ellos 15, 20, 30 años, que dice: oh, yo sé cómo es él. Entonces aplicamos este mismo principio, hermanos, la importancia de trabajar con el Señor, de unirse al trabajo laboral de la obra de Dios, es para poder trabajar con Él. Les traje el hermano Santiago y a otro hermano que acabamos de conocer, no lo tenemos aquí en la mañana, pero le dije: hermano, ¿cuánto tiempo tiene con nosotros? Dijo: tengo algunos 6, 7 meses, pastor, que vinimos a la iglesia. Le dije: ¿usted me conoce? Y pues quiso decir: pues sí, lo conozco, pues obviamente usted es el pastor, estamos viéndolo aquí. Pero traje a Santiago, el hermano Santiago, y el hermano Santiago dice: yo tengo 26 años trabajando contigo. Y le dije: Santiago, ¿quién me conoce, hermanos? ¿Quién me conoce más, Santiago o el hermano? Obviamente fue Santiago,
¿Por qué? Porque estamos juntos al diario. Todos los días que estoy aquí, Él está aquí. Él sabe cómo yo respondo, cómo yo hablo, cómo yo pienso, cómo me porto en tiempos de presión, cuando son tiempos contentos, en tiempos de escasez y tiempos de necesidad. Él sabe cómo yo soy. Él sabe las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. Me conoce también así, porque en 26 años voy a decir que podemos conocer a alguien. ¿Verdad que sí? Entonces eso quiero aplicar en ese último principio de unirse a la fuerza laboral. No es tan solamente ocupar un lugar en la iglesia donde usted puede servir, que es perfecto, véngase a trabajar. Pero venga con el motivo no de trabajar para un hombre. Dice, las obras que hagamos, las hagamos como para el Señor, para venir a trabajar con Él, a venir y platicar con Él y saber cómo Dios obra en su casa, cómo Dios hace las cosas. Eso es bien importante. Y cuando hacemos esto, hermanos, podemos decir, si acaso pudiéramos usar la ilustración, ¿quién me conoce más a mí en mi plenitud? ¿Santiago o el hermano? Santiago. Santiago conoce más de mi plenitud, en mi plena personalidad. Y eso es el plan de Dios para nosotros. Es por eso que dice que la mies es mucho y los obreros son pocos. Vénganse, trabajen conmigo. Por eso decía él, era importante tomar tu cruz y sígueme. De cerquitas, platicando con Él al diario, venimos a conocerlo, hermanos. Y eso es un beneficio bastante grande, porque le voy a decir una cosa, que cuando tú conoces a alguien, nadie puede mentirte de él. Amén. De estas dos personas que estaban aquí, hay a uno que le pueden mentir más de mí. Y la posibilidad de que él crea es más en una persona que en otra. ¿A cuál sería? El que me conoce menos. ¿Verdad que sí? Oye, ¿tú sabías que el pastor? No. Pero dile al otro que me conoce ya por 30 años. ¿Tú sabes que el pastor? No. Di lo que digas, yo lo conozco, tengo 30 años de trabajar con Él. Y así es con el Señor. Sigue hablando el apóstol Pablo en la misma frase y diciendo así, cuando ya crezcas y seas firme de esa manera, no serás llevado por cualquier viento. Por eso mucha gente se despega del camino del Señor, porque no trabajan con el Señor, no lo conocen en su plenitud. Y cualquier doctrina del aire, cualquier enseñanza demoníaca que haya, cualquier cosa, influencia que oigan por la radio, cualquier cosa que le diga un amigo, cualquier cosa que le diga cualquier diablo, ahí va, persiguiendo esa nueva nube, ese fuego forano. Por eso es este último principio muy importante para poder venir a conocerlo. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, queremos conocerte. Hemos venido, Señor, porque venimos en búsqueda de ti, Padre. Queremos conocerte en tu plenitud, Padre. Queremos conocerte por completo. No queremos, Padre, más que nos cuenten mucho, Padre, fuera, sino que conocerte, que tú nos hables a nuestro corazón. Me arrimo a ti, Señor, este día. Vengo buscando a ti, Señor. Enséñame estos principios que hemos aprendido, que no sean olvidados en mi corazón, que sean grabados eternamente, para que me crezcan así como Pablo, hasta que lleguemos a la plenitud de tu Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén y amén. Ahora llegamos, hermanos, esta mañana al quinto principio. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 3, verso 12, que ha sido nuestro pasaje escogido sobre este tema. Y dice el apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Oiga bien lo que está hablando el apóstol. Oiga el lenguaje, oiga el vocabulario.
con entendimiento, abra su espíritu, entienda lo que está hablando usted con alguien. Alguien le está contando ahorita con la boca del apóstol. Dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentéis, eso también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Muchas cosas habla aquí, pero voy a escoger solamente por último 2 temas de aquí, de este pasaje particular. Aquí lo que me habla más fuerte a mí en esta plática, en esta expresión del apóstol, es esto. Cuando él empieza a hablar de no, yo he obtenido todo, no he alcanzado todo, no estoy pretendiendo saberlo todo. No te estoy diciendo que he llegado a un lugar de haber apoderado todo lo que he buscado. No me considero, no se estaba jactando. Sigo caminando. Y si algún punto ustedes llegan a pensar diferente, pues ustedes también necesitan que seguir buscando. Entonces, hermanos, aquí la implicación para mí es que uno, para alcanzar la plenitud de Cristo, tiene que mantenerse enseñable. ¿Sí la palabra es correcta? Enseñable. Tiene que seguir uno siendo aprendiz. Tiene que seguir uno buscando, enseñable, con el fin de avanzar hacia la plenitud de Cristo. Eso se trata de mantenerse uno malleable en las manos de Dios, seguir con oídos abiertos para poder seguir aprendiendo. Eso, de nuevo, hermanos, estos principios son sencillos y no son muy divinos, pero la verdad, si usted conoce la carne del hombre, hay muchos sordos aún en la iglesia. Amén. Óigame bien. Si hoy es sencillo el principio, si hoy es muy sencillo, bueno, pues tiene que uno seguir aprendiendo. Pero si hoy es sencillo, cuando no considera el poder de aquel de todo lo sabe, de ese espíritu de todo lo sabe, de ese espíritu de capricho que existe aún en la iglesia. Es sencillo este principio cuando uno no considera que aún de tanto año predicar a la iglesia no aprende. Ponga atención a eso. Una ocasión tuve una junta yo de líderes hace ya unos años y dije algo curioso, le hizo curioso mucho a un hermano. Y no sé ni dónde me salió, pero nomás lo dije. Y es una cosa muy sencilla, pero yo pienso que es una cosa real. Estábamos hablando de la maestría, estábamos hablando de enseñanza y estaba dando yo una enseñanza a mis maestros. Y hablábamos algo así como de este tema, que era importante seguir aprendiendo cómo ministrar, cómo predicar, cómo hablar, cómo demostrar el evangelio más. Y de una manera fuimos cambiando así tantito en tema y resultó que la última cosa que dije, mira, es bien visible que el pueblo es sordo, que el pueblo en muchos lugares, mucha gente quizás sea caprichosa. Porque si el pueblo fuera sensible en su oído y sensibles para obedecer, solamente hubiese yo tenido que predicar una vez el mensaje y nunca jamás predicar otra vez. Pero tengo 38 años, hermanos, predicando el mismo mensaje a un mismo pueblo. Y la iglesia no aprende.
¿Me están oyendo? No es insulto, hermano. No estoy hablando de usted. Estoy hablando de una verdad que existe en la iglesia y es la sordura. Es el capricho. Es la filosofía. Es la tradición. Es la así crecí, así voy a morir. Ese es lo que aprendí desde que estaba chico y ahí mismo me voy a quedar. Esto fue lo que mi abuela me enseñó. Esto fue lo que mi papá me instruyó. ¿Me están oyendo? Amén. A mí nadie me mueve. Estamos como Cornelio, casi me haces creer. Casi me conviertes, Pablo, con tu evangelio. Casi ya merito me movías, pero no. Yo soy muy mi persona. El apóstol Pablo, hermano, se le dio el privilegio de escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Y usted cree que un hombre que ha sido confiado por Dios de escribir la tres cuartas del Nuevo Testamento, que diga, yo todavía no sé todo? Wow. Podría haber dicho, mira, yo sé más que todos ustedes. Pudiese haber dicho, mira, a mí me confiaron escribir todas estas cartas, ¿por qué ustedes no? Porque yo sí soy fuerte, yo sí sé. No. Esa no fue su actitud. Siempre se incluyó él en la congregación diciendo, así como yo, ustedes necesitamos que seguir aprendiendo, seguir buscando ser flexible en las manos del maestro. Necesitamos yo y tú seguir y aprender cómo suprimir o vencer ese control, ese factor de control que existe en nuestras vidas. Tenemos que dejar de ser gentes que nos gusta solamente dirección propia y no dirección de fuera. Necesitamos que prestar atención y aprender la verdad de Dios cada día más. Yo no pretendo saberlo todo, ni pretendo haberlo alcanzado todo. Necesitamos que continuamente abrir nuestros corazones y saber y ser malleables, suficientes, suaves, abiertos, suficiente para dejar opiniones si acaso viene a desafiarnos en nuestras opiniones, dejar nuestras ideas e incluso aún nuestras propias convicciones y filosofías, ideales penetradas adentro de nosotros. Es un desafío grande, hermanos. Este principio no es fácil. Podría predicarlo en 2-3 minutos y decir, bueno, enséñanse, sepan aprender, ok, gracias, hermano. No, hay que saber el enemigo del aprendizaje y somos nosotros mismos. Amén. Que a nosotros, y ahorita se lo voy a comprobar, todas nuestras obras y nuestros pensamientos son perfectos en nosotros mismos. Dice la palabra en Proverbios 16:2. ¿Cuántos están gozando esta mañana? Estamos creciendo en el Señor, nos estamos acercando a la plenitud de Cristo. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Wow, está hablando de mí. Usted puede incluirse si está hablando de usted, pero yo no lo voy a incluir. Esto está hablando de mí. Todos los caminos de Israel son limpios en su propia opinión. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Sí? Pues déjame decirte de ese hombre, dice Proverbios 26:12, más esperanza hay en el necio que de él. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, donde no hay enseñanza, donde no hay revelación, donde nadie se puede enseñar, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 16:2 de nuevo. Todos los caminos del hombre le parecen inocentes, pero los motivos son soplados por el Señor. Encomienda al Señor todo lo que hagas y tus planes tendrán éxito.
¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es lo que implica todo esto, hermanos? Es que Dios quiere un pueblo oyente, un pueblo suave de corazón, un pueblo que cuando Él habla nosotros oímos y aprendemos y aplicamos. Amén. Que aprendamos, que seamos enseñables, que sepamos cómo escuchar y poner atención. Es un gran desafío. De nuevo le digo, porque todos nuestros caminos nos parecen limpios en nuestra propia opinión. Esa es la posición mayoría del corazón carnal del hombre. A mí no me gusta pensar que yo me he equivocado. A mí no me gusta pensar que lo que estoy pensando en cómo hacer las cosas no son correctas, porque yo lo he pensado y porque yo lo pensé, tiene que estar bien. De ahí vienen todos los argumentos entre esposo y esposa, amigos y entre amigos, en el trabajo, mayordomos, patrones. Ahí vienen todos los argumentos de que tu camino es mejor que mi camino es mejor que el tuyo. Y eso empieza, hermanos, a derramarse en nuestra relación con Cristo. Que cuando Dios viene y da mandamiento, cuando Dios viene y sugiere y da consejo, es duro vencer ese factor de control en nuestras vidas. Y no hacemos caso. Pablo, hermanos, sabía y comprendió la necesidad de aprender. Conoció que era importante ese reto de ser corregido y enseñado. En cada texto, cada mensaje que él predicó a las iglesias, siempre estuvo hablando en cómo él seguía aprendiendo del Señor. Aún en sus propias convicciones interiores, dice pastor, convicciones, sí. ¿Usted conoce al apóstol Pablo? ¿No ha leído de él? ¿No ha estudiado algo de su vida, cómo era en su persona? Era como usted y yo, igualito. Vivía en otro tiempo. Pero él tenía convicciones que él pensaba que eran reales y bien. Aún convicciones espirituales, hermanos. Óigame bien. Convicciones espirituales que él pensaba que estaban correctas, que finalmente Dios vino y le dijo: estás equivocado. Y tuvo que dejar esa doctrina. Tuvo que completamente arrepentirse de cómo él pensaba aún espiritualmente. Cuando Pablo, antes que fuera Pablo, era conocido como Saulo. Y su vida él la condució, hermanos, defendiendo a lo que él pensaba era justo, que era la ley judía. Y cuando conoció de los cristianos y de Cristo, él pensó que esos hombres venían a traer un tipo de contradicción a lo que era la ley judía. Y él, como era valiente, era estudiado y conocía, iba y pedía cartas a los gobernadores para poder perseguir y encarcelar. Y en un caso vimos aún matar a los cristianos. Él pensaba que estaba bien. Él estaba defendiendo a Dios. Nadie podía decirle diferente. La gente le temía. ¿Cuándo ibas a decirle tú a Pablo que era un desobediente de Dios? Te daba la espada ahí mismo. Porque él tenía una convicción interior profunda que él había aprendido desde pequeño. Él conocía su doctrina espiritual y él pensaba que persiguiendo y perjudicando a los cristianos y esa iglesia nueva que se estaba levantando a nombre de Jesús eran rebeldes que necesitaban que ser callados. Pero un día, hermanos, dice la palabra, mientras Pablo iba a un viaje hacia Damasco, el Señor abrió los cielos y abrió su boca y le habló. Le dijo: Pablo, Saulo, ¿a quién es que tú persigues? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees tú que estás conduciendo
tu vida. Señor, ¿qué eres? ¿Quién eres? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo asiegó completamente, que Pablo, hermanos, usa el ejemplo de su segura, hermano, de su ceguera, de Dios cerrarle los ojos para que ya no viera exterior, sino que para que él viera interior su corazón. Dijo, eso lo que traes tú en tu corazón, estás equivocado. Dijo, levántate ahora porque te voy a enseñar. Levántate ahora porque te voy a enseñar ahora lo que es. Y Pablo, hermanos, tuvo que aprender. Ahí en ese momento comenzó la enseñanza de parte de Dios fuerte en la vida de Saulo, que después fue nombrado Pablo. ¿Me está entendiendo, hermano, esta mañana? Que hay convicciones bien reales. Hay opiniones, hay filosofías que están bien grabadas porque tu abuelito y tu tío y familias generacionales vienen enseñándote, y cuando viene la palabra de Dios no la recibes y cierras tus oídos porque no encaja con quien tú eres y lo que has aprendido. En todas sus cartas Pablo demuestra un espíritu enseñable. Y así como él, todos nosotros debemos de mantenernos enseñables. Jesucristo mismo, ¿usted recuerda esa historia? Cuando ellos fueron ahí a la Pascua, a la ciudad santa, y saliendo María y José a su casa, se perdió el muchacho. ¿Se acuerda? Se perdió el muchacho. Ya después de 3 días caminando, dicen, oye, ¿dónde está Jesús? Pues no lo traes de la mano. Se tuvieron que devolver 3 días para atrás. ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo con los ancianos, hermanos, platicando y preguntando preguntas. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que la gente se admiraba de él. Se admiraba de él y decía, ¿cómo es posible que este muchacho hable tan firme sin haber estudiado? Es que tenía oídos para oír. Dijo el Señor Jesucristo después testificando, dijo, mi Padre nunca me deja porque yo siempre hago lo que me dice. Mi Padre nunca me abandona, nunca me deja solo, mi Padre, porque siempre hago lo que Él me dice. Él me habla, mis oídos están abiertos. Hermanos, Dios quiere que abramos nuestros oídos y ponerle obra, ponerle pies a lo que aprendamos. Esta enseñanza cual yo le estoy dando, hermanos, para nada le va a servir. He gastado tiempo contigo si solamente estás oyendo y está cayendo en tierra seca. Pero si quieres fruto de este mensaje, hay que oírlo y aplicarlo. Mantener, crecer y aprenderlo. Este mundo, hermanos, llena el pensamiento del hombre con todo. Usted sabe, el pensamiento, la mente es ¿cómo le voy a decir? Es el lugar de lucha más grande en la vida de un hombre, el pensamiento. Es el lugar de guerra, es el plano, la tierra, el plano donde Satanás y Dios pelean más en ese lugar, lo que es el pensamiento. Y es peligroso perder esa guerra del pensamiento, porque ese pensamiento, hermanos, es un vehículo, es un arma de guerra, pero puede ser un gran fracaso para muchos. Porque en el pensamiento, hermanos, uno puede esconder mucho. Óigame bien la iglesia, este es para los grandes. En el pensamiento, hermanos, uno puede aprender maravillas y muchas cosas preciosas que te hacen crecer y madurar. Pero en el pensamiento, hermanos, también hay lugares que puedes crear oscuros, que nadie se da cuenta lo que tienes almacenado allí.
Y Satanás lo sabe. Es por eso que Satanás, dice la palabra, que él ha llenado las mentes de los hombres con cosas perdidas. Dice en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diablo sabe que el pensamiento es una arma fuerte. Por eso Pablo, cuando nos habla que no nos conformamos a ese patrón del mundo, pero que seamos transformados en nuestras mentes. Amén. En nuestras mentes, hermanos, Dios la usa para que aprendamos bastante de Él. Mantenerlo enseñable en nuestros pensamientos, que cuando oigas palabra de Dios, aplicarla a tu vida. Cuando oigas un sermón, que vengas a la iglesia y escuches palabra de Dios, que sepas tú, porque conoces la palabra y es un consejo de parte de Dios. No solamente la oigas porque la conoces y la vistes, pero que la practiques interiormente para que traiga fruto. Amén. Zacarías, hermanos, nos proporciona un claro ejemplo de un espíritu que no sabe o no puede ser enseñado. Zacarías 7:8 dice: y la palabra del Señor volvió a venir a Zacarías diciendo: así dice el Señor Todopoderoso, administra la verdad, justicia, mostrad misericordia y compasión los unos a los otros, y no oprimas a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. En vuestros corazones no penséis mal los unos de los otros. Pero mire el verso 11. Pero ellos se negaron a prestar atención. Obstinadamente les dieron la espalda y se taparon las orejas, los oídos. Endurecieron su corazón como el pedernal y no quisieron escuchar la ley ni las palabras del Señor Todopoderoso, que había enviado por medio de su espíritu, por medio de los profetas. ¿Está oyendo el capricho, hermanos? Eso existe. Este principio de mantenerse uno enseñable, se oye liviano, se oye sencillo. Pero hermanos, hay mucha guerra para poder ser enseñable uno. Porque hay que sacar la espada y empezar a podar muchas cosas que vienen, que se han sido grabadas en el pensamiento. Las enseñanzas, las doctrinas, las tradiciones, las filosofías, las ideas que uno cuando va creciendo. El carácter. Amén. Principio, usted quiere alcanzar la plenitud de Cristo, mantengámonos enseñables. Y por último, esta mañana, diga conmigo, por último. ¿Cuántos están contentos que es por último? Hay como 6 o más, 7 más puntos. ¿Se los seguimos? Estaba un poquito lento ese amén. Yo quiero que crezcan, hermanos. Ese es mi mayor trabajo. Yo quiero que este siguiente principio sea muy importante y reconocido en su corazón. Efesios 11 y verso 16. 4, 11 al 16. Dice: y fue Él que dio unos para que fueran apóstoles y otros para que fueran profetas. Este fue el pasaje inicial que usamos como fundación de esta serie. Y a otros para que fueran evangelistas, y a otros para que fueran pastores y maestros, a fin de preparar al pueblo de Dios para las obras de servicio. Y hablamos de la labor del Señor, a fin de que el cuerpo en Cristo sea edificado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí vienen las siguientes 4 palabras: y lleguemos a ser ¿qué? ¿Cómo dice la letra? Y lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. No sé qué traducción sea esta, pero la Reina Valera dice: para que lleguemos a ser maduros. Diga conmigo, maduros. Y luego dice: alcanzando toda la medida de la plenitud de Cristo. ¿Qué es algo maduro, hermanos?
Si hablamos de fruta, estamos hablando de una fruta que ya está completamente en su crecimiento, ya ha producido lo más jugo, lo más sabroso, lo más dulce, o sea, lo que ella produzca, ya está, la piel está preparada, aún está para despojarse de la rama. Lo que es maduro toca ante lo que es la fruta. Eso es ya que ya está en su plenitud, ya está completo, ya más no hay. Aquí vemos, hermanos, el resultado que el apóstol Pablo está buscando en nosotros. Cuando habla de habernos dado profetas, maestros, evangelistas, pastores y todas estas cosas, los habla con un propósito. Ya hablamos de varios principios que menciona en ese camino. Pero aquí al final menciona la última cosa que Dios espera y que Él espera y que no, todos nosotros debemos de esperar, es la madurez, el crecimiento completo, el ser, unas escrituras dicen perfectos. Una persona perfecta es una persona que ya no le falta nada, está sin falta, está lleno. Eso es lo que implica esa palabra de ser maduros. ¿Y maduros para qué? Para poder recibir esa plenitud de Cristo, porque obviamente un inmaduro nunca va a conocer a Cristo por completo. Nunca vamos a conocer a Cristo. Podría decir yo quizás, hermanos, que hay muchos niños en la iglesia. Quizás haya. Porque ya después de tanto tiempo nunca venimos a conocer a Cristo mucho, todavía nos falta mucho. Sigamos adelante en este mismo pasaje, en verso 14 dice: entonces ya después de la madurez, esta es la consecuencia o ese es el resultado de una persona madura. Dice, entonces, después de maduros, ya no seremos niños, zarandeados de un lado a otro por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los hombres y sus maquinaciones. De eso hay mucho en este día, hermano. Amén. Digan fuerte amén, porque es cierto. Hay miles de gente que están sentadas en bancas así como usted y están viviendo bajo las maquinaciones de un hombre, la astucia de un hombre. Y por falta de discernimiento, porque no conocen y no son maduros, son llevados por todo viento. Es duro, hermanos, lo que estoy diciendo, pero es cierto, alguien tiene que decirlo. Yo no estoy aquí parado por la popularidad. No estoy aquí para tomar un lugar de artista o de bien conocido, bien querido. Yo estoy aquí para declarar la verdad. Y la verdad, hermanos, es que hay mucho engaño aún detrás del púlpito. Y aquí la palabra nos dice que hay que ser maduros para no ser llevados por cualquier viento y la astucia de los hombres, la creatividad de los hombres, la enseñanza de los hombres, cualquier cosa que te ponen, eso crees. Y hay miles de gente en la faz de esta tierra, hermanos, que están así. Niños alimentados por engañosos. Por la astucia de los hombres y sus maquinaciones engañosas. Al contrario, lo que Él busca, hablando la verdad en amor, creceremos en todo para ser el que es la cabeza, es decir, Cristo. Una vez más, para que lleguemos, hermanos, a poder ser una imagen de Cristo, un representante positivo de quien es Dios. Volvemos otra vez el crecimiento de la plenitud del Señor, al alcanzamiento de que nosotros conocemos a Cristo en todo, maduro. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seas niños en vuestros pensamientos, sed niños en el mal, pero ser maduros en vuestro pensamiento.
Primera de Corintios 13:11 dice: cuando era niño hablé como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño, y cuando me convertí en hombre, renuncié a las formas infantiles. Hebreos 5:12, porque aunque a estas alturas ya debería ser maestros, está hablando con la iglesia, necesitas a alguien que os enseñe del nuevo de los principios básicos, de los oráculos de Dios. Ya para ahorita, con tanta Biblia, tanto estudio, tanto año, tiempo en la iglesia, ya debemos de ser maestros, pero aún todavía tengo que decirte: pórtate bien. Segunda de Pedro 3:18, si no creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5:3, no solo eso, sino que nos regocijamos en nuestro sufrimiento, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Todo crecimiento. Ese mismo capítulo 5 de Hebreos, al final dice: pero el alimento sólido, dice, cuando está hablando, deberían ser maestros. Dice: ustedes necesitan leche, no alimento sólido, porque todo el que vive de leche es inexperto en la palabra de justicia, desde que es un niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para aquellos que tienen sus poderes de discernimiento y entrenados por la práctica constante de distinguir el bien y el mal. Wow. Usted sabe, hermanos, que los problemas en la iglesia, en todo lugar, cuando existen problemas en la iglesia, cuando la iglesia no es efectiva en alcanzar su misión, por gran mayoreo, es por falta de madurez en el pueblo. Uno de los factores mayores en la iglesia, por qué las cosas no funcionan bien, por qué los ministerios no están funcionando bien, por qué a veces hay alegaciones en el pueblo, por qué esto y por qué el otro, falta mucho, es porque hay cierta falta de madurez en la iglesia. No somos firmes todavía. Lo que es ser maduro, hermanos, las características de ser una persona madura: es una persona que tiene sabiduría, creatividad, tiene interés, tiene juicio, amor para otros, aprendizaje, sabe aprender, perspectiva razonable, tiene valor, perseverancia, tiene honestidad o lealtad, inteligencia, tiene emociones estables, es justo, trabaja conjunto, tiene liderazgo, tiene templanza, sabe perdonar, es humilde, es real y tiene autorregulación, sabe controlarse. Lo que es maduro. Y podemos decir que lo inmaduro es todo lo contrario. Queremos la plenitud de Cristo. Es justo. Dios demanda la madurez antes que lleguemos a ese punto. Que seamos seguidores del Señor ya crecidos, que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, que tengamos aprendizaje dentro de nosotros, que no tan solamente hablemos, pero actuamos conforme a Cristo. Es cuando Dios empieza a confiar más de Él en nuestras propias vidas. Un maduro va a conocer la palabra de Dios. Un seguidor maduro es el que busca y entiende el entendimiento de la palabra del Señor. Obedientes implica una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Humildad es un corazón humilde, abierto a la enseñanza, a las guianzas de Dios. Fidelidad es una fe madura que se mantiene firme a través de las pruebas y las dificultades. Y discernimiento
Es una persona que sabe discernir la voluntad y la verdad de Dios y sabe apartarse del mal. Es por eso que dijo Pablo: no podía dirigirme a vosotros como espirituales, sino que como carnales, como simples niños en Cristo. Y os di leche, no alimento sólido, porque aún no estabas preparado para ello. De hecho, como que se rasca aún su cabecita, dice: de hecho, todavía no estás listo. Un hombre una ocasión dijo: solo una vez eres joven, pero puedes permanecer inmaduro indefinitivamente. A veces decimos que con la edad viene la sabiduría, y me he dado cuenta, hermanos, que no es cierto. Es que el cabello plomo, mírenme el cabello, es plomo por ustedes, no creo que por yo. El cabello plomo enseña una corona de sabiduría, y no es cierto. En mi vida he conocido yo ancianos, hermanos, que han sido más infantiles en sus actitudes, que es increíble. Pero he visto jóvenes, hermanos, de 15, 18 años que tienen un entendimiento y un crecimiento grande en sus corazones. La madurez, hermanos, no somos nosotros como la fruta. Quizás nuestra carne va a madurar un día que ya no puede más, pero nuestro entendimiento, hermanos, está en tus manos ahorita. Que ahorita mismo, aunque seas joven, puedes crecer completamente en el Señor. Dios no detiene nada de sus hijos. Él busca demostrarse en su plenitud a cada uno de nosotros al momento que tengamos hambre de Él. Es una lucha, hermanos, y nuestros corazones se mantienen en esta lucha contra la inmadurez en la vida. De eso luchamos, aunque no lo sepa, luchamos todo el tiempo, al diario luchamos contra la inmadurez, porque queremos permanecer en un lugar. Una persona creciendo nunca puede mantenerse en un lugar, una estación en respecto a aprendizaje. Se estanca. Usted sabe, hermanos, que cuando la gente se aburre en la iglesia, es cuando la gente dice: pues yo agarré, me puse a trabajar para el Señor, pero me aburrí ya. ¿Por qué pasa eso? Es que yo estuve de pastor ya 30 y tantos años y ya me cansé, ya. ¿Por qué serán esas cosas? Porque uno deja de crecer, porque ya no hubo nutrición, crecimiento en la vida de uno. El apóstol Pablo nunca dejó de predicar hasta que él murió. Y hemos tenido tanto testimonio de hombres grandes en el Señor, que aún en su cama, ya para partir a la eternidad, daban su último sermón. El evangelio no cansa. El servir a Cristo nunca deja de crecerte. El lugar maduro mayor de nosotros que esperamos es el momento que Él nos tome de esta planta que es el mundo y tome la fruta que son nuestras almas y la lleve hacia Él para estar con Él en gloria. Amén. Yo deseo, hermanos, la plenitud de Cristo. ¿Qué tal usted?